Imperios coloniales y el reparto del mundo a la salida de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX, las grandes potencias europeas se lanzaron a un frenético proceso de dominio sobre zonas, pueblos o regiones menos desarrolladas. La consecuencia más inmediata será el dominio y explotación de esos territorios en exclusividad, lo que dio lugar a la formación de los grandes imperios europeos. La pugna entre naciones no tardó en dar su cara más sombría, con una serie concatenada de conflictos, desencadenando un conflicto bélico de magnitudes desconocidas hasta entonces y que provocará un gran cambio en la historia del siglo XX. Para entender este proceso debemos entender unos conceptos claves. Imperialismo se puede definir como el fenómeno histórico caracterizado por la extensión de relaciones de dominio sobre zonas, pueblos o regiones menos desarrolladas por parte de las grandes potencias. El colonialismo sería la consecuencia práctica, la cristalización de lo anterior, el dominio físico y exclusivo y la explotación de esos territorios. Puede haber imperialismo sin colonialismo. La descolonización no conlleva el fin del imperialismo, pues los territorios antes colonizados siguen bajo el dominio económico, en este caso, de las potencias más desarrolladas, aunque éstas no tengan ya tropas en el país anteriormente colonizado. Fases. El fenómeno imperialista es antiguo y podemos aplicar la palabra imperialismo a las conquistas de Alejandro Magno o a las realizadas por Roma. Sin embargo, sus características y consecuencias han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se pueden distinguir 4 fases. Fase preimperialista. Va desde el año 1492 hasta el siglo XIX. Es protagonizada por los llamados imperios viejos, es decir, Castilla y Portugal. Su localización hay que situarla en las costas de África, Asia y Norteamérica, y en toda América del Sur. Aparte de los dos grandes imperios mencionados, tenemos a Inglaterra, Francia y Holanda, que van estableciendo factorías en las costas que serán la base de sus imperios posteriores. En esta fase acaba con la independencia americana, tanto de los Estados Unidos como de Latinoamérica. La segunda fase, fase imperialista plena, entre 1880 y 1914. Esta es la fase por excelencia del imperialismo que vamos a estudiar. Fase de crisis corresponde al periodo de entreguerras en el siglo XX. Descolonización se produce tras la Segunda Guerra Mundial. Factores. Los factores que propiciaron el imperialismo son varios y se pueden clasificar de la siguiente manera. Económicos. Necesidad de nuevos mercados para dar salida a la producción surgida con motivo de la Revolución Industrial. Al mismo tiempo, se pretendía la búsqueda y control de materias primas baratas, mientras que se posibilitaba la inversión de los capitales acumulados en las colonias. Políticos. Se buscaba asentar el prestigio nacional ante las demás naciones, menguando en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña con la independencia de Estados Unidos, de Francia en 1871 con la Guerra Franco-Alemana o de España con la emancipación de las colonias americanas a comienzos del siglo XIX y que culminará con la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. También influyeron razones geoestratégicas tendentes a asegurar las rutas comerciales y mantener buenas posiciones militares. Demográficos. El gran aumento de la población en Europa a lo largo del siglo obligó a la migración a unos 40 millones de europeos. Debe tenerse en cuenta que la población europea en 1815
era de 190 millones de habitantes, mientras que en 1870 ascendió a 300 millones y volvió a aumentar en 1914 a 450 millones de habitantes. Ideológicos. El nacionalismo es la raíz del imperialismo, puesto que exalta el poder y el orgullo del propio país en detrimento de otros pueblos a los que se les consideraba inferiores. El imperialismo tiene un fondo de racismo y hunde sus raíces en la creencia de la superioridad de la raza blanca. Tiene una misión civilizadora de dar a conocer e imponer las superiores formas de vida del hombre occidental. En este sentido hay que sumar la expansión de la labor misionera, tanto de protestantes como de católicos. Factores técnicos. La revolución de los transportes posibilitó el auge del imperialismo. La navegación a vapor y el ferrocarril, por ejemplo, permitieron el traslado rápido de integrantes y cantidades de tropas. La administración colonial. En un principio solía haber sociedades encargadas de la explotación, conquista, administración y explotación de los nuevos territorios, como la Sociedad del África Oriental Alemana o la Sociedad Vincenzo Filonardi. Más adelante, el gobierno de cada metrópoli creó ministerios específicos que se encargaban de la administración de las colonias. Debido a las circunstancias especiales de cada territorio, surgieron sistemas de posesiones muy diversas. Podemos destacar concesiones, alquiler o cesión de enclaves o puertos con ventajas comerciales, bases estratégicas o económicas, como Gibraltar o Hong Kong, dominios, territorios con autogobierno, excepto en política exterior. Suelen ser colonias de poblamiento en las que ha habido una gran inmigración de la metrópoli. Llegan a tener incluso parlamento propio, como Canadá y Australia. Protectorado. Territorios con gobierno indígena en los asuntos interiores. Suelen ser reinos o zonas con organización propia que no interesa conquistar y la metrópoli controla solo el ejército y la política exterior. El caso, por ejemplo, de Túnez, Egipto y Marruecos. Colonias de explotación y asimilación. Es la típica colonia que cuenta con numerosa población local, pero sin derecho alguno. Reducida población de blancos controla y domina todos los aspectos del país. Colonias de régimen especial. Son territorios muy preciados para la metrópoli, por ejemplo, India o Senegal. El reparto del mundo, los grandes imperios coloniales europeos. Las fases del imperialismo pleno comienza a desarrollarse en el siglo XIX, paralelamente a la difusión y expansión de la revolución industrial. Sin embargo, se intensifica en el último tercio del siglo XIX. Reparto de África. Hasta el año 1885 no es necesario ocupar el territorio, se controlaba la costa y se profundizó lentamente por los ríos. Entre 1884 y 85 se celebra la Conferencia de Berlín, en la que las potencias fijan unas bases para el reparto ordenado de África, quedando establecido que para hacer valer los derechos sobre un territorio hay que ocuparlo. Franceses e ingleses dirimen sus diferencias, se soluciona el asunto del Congo y se reconocen las aspiraciones alemanas. El mapa africano quedó distribuido de la siguiente manera. El Imperio Británico tiene su base de protección de la ruta hacia la India, lo que determinará el control de territorios como Gambia, Sierra Leona, Nigeria, Sudáfrica y África Oriental Británica. Cuando se abra el canal de Suez en 1869, el interés se desplazará a Egipto, Sudán y la Somalía británica. La penetración al interior se hará tanto por motivos económicos como por estratégicos, buscando el oro, marfil, cacao y algodón de África Occidental, el cobre, oro y diamantes de Rodesia y Sudáfrica. Otra pretensión fue establecer un eje, el Cairo, el Cabo, creando un imperio continuo, provocando conflictos con los franceses en Faoda en 1898
y con la Tanganica alemana. El Imperio francés. Al principio se concentran en la cuenca mediterránea, ocupando Marruecos, Argelia, todo el Sahara y Túnez. Desciende posteriormente hacia el sur, Gambia, Alto Volta, Chad, Gabón. Chocan con los ingleses en Sudán y con los alemanes en Marruecos, lo que se dirime quedándose los franceses en Marruecos y dejando para los alemanes territorios en el África Central. También ocuparon Madagascar. Imperio alemán. Al principio Alemania no se mostró interesada en el reparto. Después no se quedó atrás. Consiguió Togo, Camerún, en compensación por la presencia francesa en Marruecos. África del suroeste o Namibia y el África oriental, Alemania o Tanganica, con la pretensión de impedir el imperio continuo inglés. España se queda con Marruecos, el Sahara después llamado español, Guinea y algunas islas. El reparto de Asia y Oceanía. Estos territorios aumentaron enormemente su interés tras la apertura del Canal de Suez. Sin embargo, en ellos se encontraban enormes imperios de gran tradición, como el chino o el japonés, que ante la incapacidad de las naciones europeas para ocuparlos, recurrirían a las concesiones o autorizaciones de explotación. Esta situación generará graves tensiones como la guerra del opio y la guerra de los Boxer en China. En Asia, además, participan otras potencias como Rusia, Japón y Estados Unidos. Imperio británico. La India es su joya más preciada y auténtico eje sobre el que se articula toda su política oriental. Desde allí ocupan Afganistán y Persia, donde chocan con Rusia y Birmania, ocupada para contener a Francia. Obtendrán los ingleses también algunas concesiones en China, como Hong Kong. El imperio francés se centra en la llamada Indochina, Vietnam, Laos y Camboya. Debido a esta fuerte presencia, chocan con los ingleses. El reino de Siam, Tailandia, se deja como reino independiente, a modo de estado tapón entre los dos imperios. China es una nación muy apetecible para los europeos, y a pesar de su resistencia, una tremenda presión internacional le obliga a abrir numerosas concesiones. Se salva de la ocupación por su complejidad y el funcionamiento de sus instituciones milenarias, por su acendrado nacionalismo, apreciable en la guerra de los Boxer, y por la preferencia de las potencias extranjeras por el dominio económico antes que por la ocupación. De hecho, esto solo hubiera sido posible, dada la extensión y tradición y complejidad del imperio chino, si las potencias occidentales se hubieran mostrado unidas, hecho que no ocurrió. El Pacífico se abre a Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y Alemania tras la liquidación del Imperio Español en la zona en 1898. En 1906 se habrá completado el reparto. Continúa en la parte 2.